Párrafo quinto. Sócrates y los semisocráticos. Solo sé que nada sé, conócete a ti mismo. Sócrates, 24. Sócrates vive del 470 al 400 años antes de Jesús, es de Atenas, maestro de Jenofonte, Antístenes y Platón y muchos otros como Demócrito. Aforismo el primero que denuncia al hombre trino y demuestra que las cosas nunca se saben a la perfección por el hombre y es a causa del eterno perfeccionamiento de las cosas. Por lo que solo sé, que nada sé, hoy se convierte en esta sentencia: el sabio nunca sabe, pero sabe estudiar y sabe. Sentencia y mandato absoluto el segundo, ineludible al filósofo, porque sin conocerse uno a sí mismo, ¿cómo puede conocer a los demás? El secreto de Sócrates está demostrado en su diálogo con Alcibíades, al que le dice: yo tengo una ventaja sobre ti. ¿Cuál? Le pregunta Alcibíades: la de que tengo mejor y más poderoso guardián que tú, que siempre que no debo hacer una cosa, oigo su voz y me retira. Sócrates admitía para sí mismo la realidad de los conceptos de estudio, es decir, que los practicaba, por cuyo caso no común, era austero y siempre obró por convicción. En ese diálogo con Alcibíades deja claramente expuesto el secreto de sus convicciones, que no era otro sino que era hombre trino, por cuanto, en su estudio y hechos, oía la voz de su primero, el espíritu. En el mandato conócete a ti mismo que se impuso, radicaba la fuerza de sus argumentos, para convertir una teoría idealista en un valor absoluto de las leyes universales. Bajo estas realidades, que nadie osó disputar y aún menos anular, Sócrates concibió y expuso a la comprensión hasta de los más sencillos hijos del pueblo. Primero, el Creador único y universal, es el todo de la suma inteligencia y autor del todo. Segundo, el Espíritu, es su acción dirigente de las cosas de la creación y de la vida individual del hombre. Tercero, la comunicación del Espíritu es necesaria para la dirección del hombre en todas sus acciones y de consiguiente. Cuarto, la supervivencia del Espíritu, con su alma, que encierra la reencarnación por justicia de necesidad, para la compensación e igualdad, todo lo cual es base de las doctrinas del espiritismo que todo lo investiga, descubre y aclara. Sócrates por esas razones, era el coronamiento de todas las escuelas, ciencias y progresos hasta entonces y da nueva orientación a la humanidad hacia la verdad de las cosas, imprimiendo a la materia el sello racional de la ley única el más domina al menos, que hoy exponemos y confirmamos, con lo que declaramos irrebatiblemente. Primero, todo es espiritismo, porque la vida y la razón inteligente es sólo del espíritu. Segundo, que la ley de la materia es la misma ley del espíritu en grado inferior porque no tiene la razón y por ende, como el más domina, al menos, la materia servirá al espíritu inexorablemente. Tercero, que bajo esta ley universal, se impone el gobierno o reinado del espíritu, que llega, tan pronto el hombre se hace razón, y entonces y no antes, el hombre puede llamarse hombre, de lo que se desprende por lógica forzosa un punto. Cuarto, si el espíritu es razón y sin el espíritu el hombre no puede serlo, siendo el hombre el único que hace el progreso por causa de la inteligencia, el espíritu solo puede proceder del todo universal que llamamos creador. Y por tanto, el espíritu es hijo consubstancial a y coeterno con el creador su padre. 25. Para estos puntos lea el espiritismo en su asiento, buscando a Dios y asiento del Dios amor, profilaxis de la vida y conócete a ti mismo de esta escuela. Era indudable que esos principios terminantes, razonados, harían germinar otras escuelas en pro y en contra, puesto que no todos los hombres están en el grado de progreso en que puede el espíritu imponerse a su materia, bien por no haber hecho su evolución metafísica conveniente, o ya por estar dominado por la concupiscencia, que es el caso más general y más desgraciado de los hombres. Sí, nacieron escuelas, reñidas con la verdad y la razón,
pero ninguna ni en conjunto, ni ningún hombre individualmente, pudo ni se atrevió a rebatir, ni negar, los principios de Sócrates. Ni aun los eternos enemigos del hombre y del progreso, los sacerdotes, lo pudieron negar ni rebatir, y entre más de 500 jueces reunidos por el terrible miedo para inculparlo de corruptor, no pudieron decir más que, conviene que muera para bien de las instituciones, estas eran malas y sus hombres perversos, luego Sócrates es bueno, porque es verdadero sabio y por eso es asesinado, bajo la acusación de la impudicia supremática. Antes de exponer algunas de las escuelas semisocráticas, es de justicia dar aquí asiento al discípulo más amado del gran maestro, que atrás dije que el error cronológico lo ha antepuesto por razones inconfesables de los enemigos de la sabiduría, jueces y sacerdotes de entonces y de siempre, que se dieron la mano. Demócrito, 26, Demócrito, de Abdera, nació en el año 460 a.C. Expositor del atomismo, marca el camino claro, evidente y eficiente a la física, por la metafísica eterna de la creación, en sus eternas transformaciones de progreso, para la belleza. Se reconoce que Leucipo sentó la concepción del atomismo. Pero Leucipo, 27, Leucipo, discípulo de Antulio, vivió por el año 500 a.C. No concibió los átomos, sino que lo aprendió de su maestro Antulio y Demócrito, con la mayor ampliación de Sócrates, en la explicación incontrovertible del régimen de la creación. Pudo Demócrito exponer el sistema atómico para explicar la coexistencia entre lo único y lo múltiple, único modo de poder comprender la realidad de la vida, en su eterna transformación, con los principios de su maestro Sócrates, sobre la necesidad de la reencarnación en la que es forzoso ver la unión de los átomos, que por atracción y afinidad componen los cuerpos, puede Demócrito coordinar su sistema, absorbiendo los principios de Sócrates y las hipótesis de Tales, Heráclito y Empédocles, todo lo cual demuestra unificado en su obra Megas Diacosmos. Demócrito comprende la coexistencia entre lo único y lo múltiple por la unión y división de los cuerpos, o sea, la divisibilidad de la materia, hasta un grado mínimo que entendió el átomo. Es un error hoy, pero no lo era entonces, desde que, entendida la divisibilidad, quedaba el camino abierto al progreso de la física y la química, con las que llegaríamos a dividir el átomo en electrones, más tarde en iones, y hoy llegamos al corpúsculo. Pero la regla está en el sistema de Demócrito, aunque la ley está en la división del huevo del sánscrito de Set. Necesitamos probar que la ley está en el sánscrito y al efecto copio. Leyes de Manú, libro primero, verso 16, y habiendo hecho penetrar en los elementos del alma suprema, partículas imperceptibles de los 6 principios que tienen energía inmensa, formó todos los seres. 17, y porque estos 6 principios están unidos a las partículas imperceptibles, de la forma perceptible de aquella, se llama cuerpo a la forma perceptible de ella. 18, en ella penetran los grandes elementos con sus propias operaciones, y también la inteligencia, factor imperecedero de toda clase de seres con sus sutiles partículas. 19. Con las corpóreas y finísimas partículas de estos 7 principios cuya energía es inmensa, y que con la inteligencia, el yo y los rudimentos sutiles de los 5 elementos, se ha producido lo perecedero de lo imperecedero. 28. 28 es decir, el cuerpo que se crea el espíritu para sus pruebas. 20. Cada uno de estos elementos. 29. Estos elementos son éter, aire, fuego, agua y tierra. Adquiere la cualidad del que le precede, de suerte que cuando más lejos está un elemento en la serie, posee más cualidades. 30. Ahí se confirma que cuantas más encarnaciones hace el espíritu adquiere más sabiduría. 21. El Ser Supremo asignó desde un principio a cada ser en particular un nombre, actos propios y manera especial de existir, según su ley establecida.
31. Queda desmentida la procedencia de una especie de otra especie en el sentido darwiniano. Ahí tenéis la ley del sistema expuesto por Demócrito, 32 siglos más tarde de escrito el sánscrito, donde severamente comprobó las doctrinas de Sócrates en su viaje a la India y en la Caldea, donde ese mismo principio estaba, llevado por Zoroastro, Abraham, Jacob y Moisés. Ahora puede el estudiante de filosofía comprender el valor de los átomos en su incesante movimiento, forzados por la eterna ley de renovación. Ha de comprenderse también que no puede existir el vacío, desde que el éter todo lo llena y en él está la perpetua renovación de la vida, porque es la vida al natural, sin formas en sus elementos, pero que cada átomo tiene en su especie un mandato especial y el modo de vida, que otro átomo no lo puede hacer, y para su comprensión, hemos descubierto el espiritismo luz y verdad, que en su sabiduría todo lo resuelve. Del sistema de Demócrito se ha formulado la ley físico-química moderna, que si tiene un vacío por cada regla, es a causa del prejuicio y de los sabios de derecho, pero que no son de hecho, sino de confirmadores de los verdugos de Antulio, Sócrates, Juan y Jesús. La última palabra del sistema de Demócrito es la más escandalosa para los enemigos de la verdad y ha tardado mucho tiempo en sentarse como verdad, porque todos se han opuesto a ella, pero no han podido destruirla y existe inconmovible. Esta palabra escandalosa es: el alma humana es como una tabla de cera en la que todo se imprime con lo que ha descubierto la psicología racional y el sensualismo de las cosas admitido al estudio de la filosofía, en la fisiología, biología y psiquiatría del ser humano. Ténganse presentes estos grandes puntos para el estudio de la fisiología en las lecciones correspondientes. Vamos a pasar por algunas escuelas semisocráticas y veremos cómo de un mismo árbol, no todos los frutos son del mismo valor.